Buenas tardes. En primer lugar, cómo no, quiero agradecer las cariñosas palabras de Leticia, que además es compañera del cuerpo facultativo, y además decir que ella es la persona que ha creído en mí, en que yo podía ser la persona encargada de presentar el proyecto al museo. El museo ha sido muy receptivo con el proyecto y se ha producido lo que los más cursis dirían una feliz conjunción, que es cuando todo rueda bien, cuando cada uno de los que participamos en este proyecto, que ha sido colectivo en el sentido real, porque ha sido ilusionante para muchas personas, pues al final los resultados de algo que ha salido armónico, que ha salido sin tropiezos, que ha sido una convivencia grata donde cada uno, todos hemos ido aprendiendo unos de otros, pues creo que se ve que tiene algo de ese ambiente festivo, de ese ambiente de aventura que se ha corrido y que realmente ahí están los resultados en la propia exposición. Como la exposición efectivamente habla por sí sola, de hecho, pero necesita una explicación, es por lo que hoy les traigo un poco unos cuantos temas, no son todos, porque esto es como uno de esos pozos profundos que cada vez que se saca agua del manantial va surgiendo más y más limpia, una serie de claves, pero más que nada para saber dirigir la mirada, para contemplar lo que vamos a ver arriba de otra forma, para entender que esos objetos son obras de arte, para entender que la materia incluso es específica y que son el compendio de la cultura de su tiempo. Son muy antiguos, ahora lo veremos enseguida. Entonces, por supuesto, antes de empezar, reitero y doy las gracias a todas y cada una de las personas, desde el director hasta la última persona del staff del Prado, que ha ayudado, los vigilantes, las brigadas, los becarios, los contratados, los conservadores, todo ha sido realmente una maravilla, vamos. Y creo que eso, como digo, va a estar claramente expuesto y se nota. Precisamente uno de los objetivos de esta muestra, aparte de la obligada revisión científica, consiste en presentar al gran público un concepto de arte distinto, para el que no está familiarizado. Es arte de pequeño formato. Ahora la concepción del arte se centra más en grandes formatos, incluso formatos ciclópeos, monumentales, y el pequeño formato parece como que es más difícil comprenderlo. Pero, sin embargo, son obras maestras lo que presentamos. Y además son obras que en su época pudieron competir en calidad con las mejores producidas entonces. Y también quiero decir una cosa, son obras muy antiguas, creadas hace más de 400 años. No son las imitaciones que en el siglo XIX se intentaron hacer de estas piezas, son las originales. Y su trazabilidad es total porque proceden de colecciones magníficas. Y además, prácticamente todas están inspiradas en la antigüedad clásica y las que los hicieron, las que los encargaron, creían que podían superarlas. Estamos, por ejemplo, viendo la ilustración de una arqueta que se ha expuesto muchas veces y, por tanto, no era objeto de esta presentación, que más bien es sorpresiva y distinta. Es la arqueta de Isabel Clara Eugenia, con unas bellísimas placas de cristal atribuidas a Aníbal Fontana, del que hablaremos más adelante. En su época fue un arte estimadísimo. Vamos a ver, por ejemplo, de cara a la documentación existente, algunas valoraciones de obras maestras de las colecciones reales. Como la mayoría se produjeron en el reinado de Felipe II, vamos a ver el inventario que se realiza tras su muerte, que se describen y se tasan todos sus bienes. Entre ellos, vamos viendo el retrato de Isabel de Valois con una Marta, 40 ducados, retrato de María Tudor, reina de Inglaterra, por Antonio Moro, son bien conocidos, están colgados en las paredes del Museo del Prado. Retrato de Catarina de Austria, reina de Portugal, por Antonio Moro. El famoso y estupendo retrato de Isabel Clara Eugenia con Magdalena Ruiz, de Sánchez Cuello, 80 ducados. Bien. Pieza grande, a manera de barco, 500 ducados. Por la descripción se asemeja a esta fontana de mesa, es decir, es un recipiente que puede contener agua y abrirlo, realizada por los hermanos Saracchi, que está en Florencia, en el Museo del Giargenti. Y pudo ser parecida en tamaño y forma,
era distinta la descripción, es más parecida a la otra, a esta del Museo del Prado, que está en el Tesoro del Delfín y que se exhibe en la exposición. Seguimos. Un cuadro tan importante en la historia del arte español, por lo que significa, como Carlos V en la batalla de Mühlberg, de Tiziano, 200 ducados. Carlos V con un Lebrel de Tiziano, que era el máximo pintor en la época del emperador, 80 ducados. Un gallo de Indias, es decir, un pavo grande, de cristal, que en forma podía ser, aunque mayor, parecido a esta obra que está exhibida en la exposición, 800 ducados. Entonces piensen que aquí hay una diferencia de precio exorbitante con relación a obras que consideramos fuera de precio. Entonces, un poco la exposición se planteaba ¿cuál es la razón de precios tan extraordinarios? Pues contestar un poco esta pregunta, que se ha intentado contestar de distintas maneras. Se ha considerado el coste de las materias primas, la dificultad, el virtuosismo en la ejecución y la rareza. Y digo el virtuosismo en la ejecución porque ahora mismo con una Dremel se puede tallar el cristal, pero de todas formas antiguamente no existía. Por tanto, había otros métodos mucho más lentos, mucho más difíciles, etc. Entonces, claro, han cambiado mucho las cosas para el hombre moderno, pero lo que se hizo de determinada manera valía entonces de acuerdo con lo que se hizo. Y sin embargo, siendo todo cierto, todavía esto no basta para explicar por qué tanta diferencia. Entonces, la respuesta general a esta pregunta sería que era un arte exquisito, que era un arte que no estaba al alcance de todos, evidentemente por su precio no lo estaba reservado a la cúspide de la pirámide social e intelectual europea, cuyo valor y lecturas pertenecían únicamente a la misma y estaban ocultos al resto de la sociedad. Hoy estudiamos, vemos, está al alcance de la cultura de cualquiera. En tiempos pasados no era así. Entonces, todo este conocimiento, toda esta exquisitez, por decirlo así, estaba reservada a unos pocos y hasta hace muy poco, hasta el siglo XIX, finales del siglo XVIII, los grandes tesoros de la nobleza y realeza no se han abierto al público. De hecho, en el Renacimiento, que como saben empieza en Italia, el Renacimiento, digamos, moderno, porque ahora se habla de varios renacimientos, surge la figura del príncipe, que es en definitiva el que tiene el poder y el dinero, culto, ya con un perfil culto, intelectual, que intenta dejar atrás pues, a sus antepasados, que eran mayormente guerreros. Entonces, la cultura se va a transformar en patrimonio de las clases altas. Los hallazgos arqueológicos ponen de moda un tipo de colección basado en la antigüedad, donde los bienes más valorados que iban saliendo entre los restos de mármoles, de templos y demás, pues salían estatuas y muchas cosas de pequeño formato. Y entonces vemos que hay maravillas de la antigüedad, empiezan a aparecer las monedas bellamente troqueladas, las medallas, los camafeos, los vasos realizados con piedras diversas, y los vasos tienen formas muy variadas, a veces son de plata o de otros metales, y incorporan formas fantásticas, extrañas, que no se habían visto hasta entonces. Entonces, claro, empiezan los artistas a sentirse fascinados por estas formas, empiezan a hacer dibujos, a intentar reconstruirlos al principio, pero enseguida, como aparecen en fragmentos, pues lo que falta lo suplen con la fantasía y van recombinando trozos de unas cosas, de otras, hasta que van creando un todo fantástico. Se van poniendo pues animales, se van poniendo seres como sirenas, se van poniendo serpientes, etcétera, y entonces va creándose como una especie de mundillo que en realidad está inventado, pero que tiene la base en la arqueología romana. Estamos viendo pues, cómo estaban almacenados en algunas colecciones, esta impresionante colección Benjamin Kalergi, cómo iban recogiendo, pagando precios exorbitantes todo lo que se encontraba en las excavaciones, quitándoselos prácticamente unos a otros. También hay que hablar de que estas rarezas, que eran rarezas maravillosas, están hechas en cristal de roca. ¿Qué es el cristal? Todo el mundo cree que sabe lo que es el cristal, pero es que el cristal de roca es el nombre vulgar de cuarzo hialino. El cuarzo hialino es una gema natural que no tiene nada en común con el vidrio, que lo fabrica el hombre, aunque se llame cristal al vidrio más limpio, que tiene cierta proporción de plomo, de silicato de plomo.
Bueno, desde la antigüedad se consideraba materia preciosa asociada a virtudes mágicas y visiones místicas en la Edad Media. De hecho, por su gran valor, y estamos viendo pues, una caja de contención de una reliquia de la cruz de la Cámara de los Duques de Baviera, era reservado en la Edad Media para el culto divino y la preservación de las reliquias. De hecho, la palabra viril, que era reservada también al cristal, lo llaman ahora como genérico del viril de las custodias, porque el cristal se reservaba para este tipo de empleos, ¿no? Y también en cabujones adornaba coronas reales, las imágenes sagradas que a veces aparecían recubiertas de plata y demás. Hemos puesto también en la exposición, para demostrar que esto es una piedra, una cristalización del cristal. ¿Qué significa? Que esto hay que tallarlo, que esto hay que vaciarlo y que hay que tratarlo como una piedra más, con lo cual el proceso se complica un poco. Antes de seguir, pues quiero comentarles que las piezas de la exposición, que como saben ustedes pues son 20, más una serie de piezas de apoyo, proceden de 3 grandes tesoros. Uno, el tesoro que está aquí en Madrid, el tesoro del Delfín, recibido por Felipe V, nuestro primer rey Borbón, al fallecer su padre en 1711. Vemos el retrato del gran delfín de Francia, Luis, que nos sobrevivió a su padre, Luis XIV, y abajo vemos a Felipe V. Y en medio tenemos una imagen de la instalación antigua del Tesoro del Delfín en la galería del museo, en la galería central, antes de un robo que hubo en 1918 que dañó bastante las piezas. También, generosamente, el Museo del Louvre ha prestado 3 piezas muy importantes de la colección de Luis XIV. Hay, además de las 14, vamos a ver la colección, digamos, madre y la colección hija, porque se hicieron parte de ella al mismo tiempo. Y una colección antigua, que es la de los Medici, quizá pues, la más famosa de Europa, que el Museo de Florencia, también con mucha generosidad, ha prestado 3 piezas, entre ellas la columna que estamos viendo, excepcional, porque es una historia relativa al rey de España, de la que hablaremos luego, muy interesante para la historiografía española. Además, se complementa con 2 medallas, que son del museo, de Carlos V y Felipe II, respectivamente, 3 pinturas y un grabado relativos al tema. Vemos en la imagen el bodegón de Pereda del Museo Pushkin de Moscú. Pereda, gran pintor de obra corta. Otro de Blaise Desgoff, reproduciendo un vaso del Louvre. Blaise Desgoff se dedicaba a hacer bodegones con piezas del Louvre y entre ellas reprodujo varios vasos, entre ellos varios de cristal. Hoy está en el Museo d'Orsay, y el retrato de Dionisio Miseroni con su familia en su taller, prestado por la Galería Nacional de Praga. El grabado, que está en la exposición, forma parte de un libro de Charles Lecluse, cedido por la Biblioteca Nacional de España, que habla de los animales exóticos, por la razón que veremos luego. ¿Y dónde situamos la acción de toda esta creatividad? En Milán, cabeza de Lombardía. Milán, en el siglo XVI, estamos viéndola en un plano del Civitatis Orbis Terrarum, el gran atlas que se publica en 1620, una ciudad activa y laboriosa, dedicada a la creación de bienes de lujo de alta calidad artística, que además las tendencias actuales es a retomar, a examinar cuidadosamente los valores artísticos de todas estas obras, que bueno, habían pasado un poco a segunda fila, quizá por su condición utilitaria, pero no hay excusas porque son verdaderas obras de arte la mayoría de ellas. Tras la batalla de Pavía, en 1524, Milán pasa al dominio español. Vemos un tapiz que la representa y vemos también a Felipe II, que desde 1554 regenta el Ducado de Milán, cedido por su padre Carlos V. Lo vemos sentado en este cuadro de Tiziano, con una corona que posiblemente sea la de Duque de Milán. Es una suposición, pero podría ser. Y a la otra parte vemos una placa de cristal que representa precisamente la batalla de Pavía y es parte del sello del emperador.
En el siglo XVI, Milán surte a Europa de las más bellas armaduras. Hay algunas en la Armería de Madrid, espléndidas, porque la Armería es una de las mejores del mundo. Mobiliario de lujo, bordados suntuosos, escultura en bronce, medallas, damasquinados y otros bienes de gran precio. Estamos viendo algunos de ellos, por ejemplo, este damasquinado que en forma de catedral es un relicario, la estatua de Carlos V, etc. Entre todos estos bienes había un tema que era especialmente valorado, dentro de que todo era de gran valor. La glíptica o arte de tallar las gemas, que la consideraban continuación y superación de las labores más valoradas en la antigüedad. Una de las cosas más caras que había en el mundo romano, que era un gran amante del lujo, eran precisamente los camafeos. Los camafeos que se tallaban con piedras normalmente en capas de colores contrastantes, tallaba una capa, se dejaba la otra de fondo y resaltaban por contraste. Entonces, ya digamos que pasar de 4 centímetros era una proeza técnica. Los hay grandes, como estos que estamos viendo de Viena. Estamos viendo también el que está en el centro de la Cruz del Lotario, uno medieval. Y estos, por ejemplo, que ya son, digamos, de la Edad Moderna, y es en el momento en que los grandes príncipes están encargando sus retratos a los artistas más famosos. Muchos de ellos se realizan en Milán, que ya va volviéndose como, digamos, el centro de producción de los camafeos. Y insisto en esto porque la elaboración de los camafeos tiene un punto en común con la elaboración del cristal y de las piedras duras. Entonces, precisamente, algunos artistas, como el padre Hijo Leoni o Jacobo da Trezzo, viajaron a la corte de Madrid precisamente para hacer cosas de este tipo a servicio de los reyes. Bueno, como el proceso es muy complicado y además tiene un problema, que es que muchas de las técnicas se mantuvieron en secreto en la época, al estar agrupados normalmente en talleres familiares, precisamente para evitar que ese secreto trascendiera, pues se iban pues repartiendo las tareas dentro del taller y había ya pues un sector dentro del taller que estaba especializado. Vamos a ver lo primero. Lo hemos sacado las ilustraciones de fragmentos precisamente de la pintura que hay arriba, el retrato de Dionisio Miseroni y su familia, que se ve el taller. Pensemos que este taller ya es del siglo XVII, ya hay ciertas modalidades, novedades, como las ruedas movidas por corriente de agua, mientras que en el siglo XVI eran tornos a pedal, que tenían que hacerlos en casa y sin nada más. Pero para hacernos una idea del proceso, entonces había dos fases principales. El arte grossa, que llaman los italianos, que es el vaciado y desbastado del bloque, y entonces ya la obra obtiene su volumen, digamos que es toda la parte escultórica externa, y está a cargo de los cristallari. Los cristallari, bueno, digamos que no son exactamente, la traducción obvia sería cristaleros, pero no tiene nada que ver. Esto es un tipo casi de escultores del cristal, por decirlo así. El vaso, además, se podía hacer en una o varias piezas. En Milán se hicieron muchos con piezas combinadas que luego pues, se ensamblaban y se ocultaban las uniones con guarniciones de metal, porque así los tamaños eran mayores. Antiguamente estamos viendo este ejemplo proveniente de la Edad Media, aunque luego retallado, que eran prácticamente monolíticos, es decir, de un solo bloque, y por tanto los tamaños pues, estaban muy definidos por la existencia o no de los cristales que se encontrarán en la naturaleza, sobre todo en caso de Milán, pues en los Alpes, la zona del San Gotardo y por ahí. El segundo proceso era quizás el más delicado, aunque el primero también lo era, pero si había una rotura en el primero siempre podías tener la alternativa de hacer fragmentos y recomponer. Pero ya cuando estaba hecho pasaba a manos de los intallatoria. Y se llama además el arte minuta, arte pequeña o subtile. Es una función que, a juzgar por los sueldos que se pagaban, era mucho más valorada, pero también es cierto que si había una rotura era irremediable y además era enormemente difícil tallar en el cristal. Cuando vayan a ver la exposición y vean las figuras que aparecen, por ejemplo, del vaso de Torino de la Montería o de la columna del mismo autor o del vaso de la Tortuga, y viendo las dimensiones que tienen las figuras, realmente cabe preguntarse hasta qué punto la gente puede llegar a tener pulso. De hecho, aquí estamos viendo dos fotografías que se han hecho con métodos actuales, que son binoculares de aumento parecidos a un potente telescopio, telescopio para aumentar, y entonces pues
Se han visto las huellas, las trazas de todo lo que se empleaban, de los útiles, y entonces nos vamos viendo cómo van dejando un poco la huella, digamos la firma personal, cada artista, la manera de trabajar. Y además, una vez que se terminaban, pues se iban enriqueciendo. Bueno, aquí está un fragmento en que la mujer de Miserori pues está con la niña separando algunas joyas para luego utilizarlas en las guarniciones. No quiere decir que los niños, por supuesto, como puede pensar alguien, hagan las guarniciones, para nada. Había posiblemente dentro de cada familia su orfebre, y hay casos como el de Fontana, que además de ser tallistas del cristal, son orfebres, han tocado los camafeos, etcétera. Y siempre los mejores orfebres estaban dispuestos en el taller. Entonces, lógicamente, a mayor precio las piezas, mayor terminación y más rica. Entonces, sobre ya la riqueza de la materia, sobre ya la riqueza del trabajo en cristal, las más preciosas, las más suntuosas, se les enriquecía aún más con guarniciones que son obras maestras también del mundo de la joyería y de la platería de oro, porque además se empleaban toda clase de técnicas, esmaltes, piedras, etc. Bien es verdad que algunas salían del taller ya terminadas, con estas guarniciones preciosas, y bien es verdad también que a veces se pedía que vinieran sin guarniciones o con guarniciones de poco valor para montarlas en destino, o bien, al cambiar los gustos, pues se recomponían para adaptarlas un poco más a la moda, porque también había un componente de moda en todo esto. Y desde luego, con las imágenes que les estoy mostrando, se da una cabal idea. En medio tenemos la pieza que viene del Louvre con el asa trebolada, tenemos también la pieza de Florencia con estos mascarones dobles, abajo el nudo del barco de la Tortuga y otro nudo de la Copa de las Cuatro Estaciones. Pero incluso se dan también algunas peculiaridades. Por ejemplo, estamos viendo aquí el detalle de los anillos, de las sortijas, que podían llegar a montarse incluso enteras como superpuestas en estas joyas. Estamos viendo también parte del asa trebolada del calderillo del Louvre, que está arriba. Por supuesto, ya valía todo esto mucho dinero, y se sabe, y además hay muchísima documentación, que todos estos talleres, todos estos artistas, no desdeñaban hacer joyas. Joyas que se estaban poniendo de moda, se hacían elementos para pendientes, se hacían bandas, que eran joyas que se cruzaban del hombro al pecho, botones para la ropa, que a veces eran decorativos, no ataban nada, se cosían delante, pero podía haber 200 botones, por ejemplo, en el juego. Las puntas o cabos, elementos triangulares para las lazadas que se llevaban entonces, marcos, crucecitas, plaquitas grabadas, pequeñas esculturas, etc. Y sí quiero destacar que hay unas pinturas que tienen muy delicadas, que están pintadas por detrás en el reverso, con toques dorados, que se empezaron a hacer en Lombardía, son la de la escuela lombarda, son verdaderas miniaturas preciosísimas. Estas que vemos están en el Museo del Louvre y se exportaron a todos los países, muchísimas hay en España y también hay algunas en América. Bueno, volviendo al tema ya de por qué son tan valiosos, vamos a hablar para qué servían los vasos, en principio. En principio eran vasos, vajilla de aparatos se llama. Es decir, servían sobre todo para ornamentación en momentos de solemnidad. ¿Cuál es el momento de solemnidad por antonomasia? El banquete. Y además, el banquete tiene una tradición antiquísima, porque no es que vayamos solo a comer en un banquete, es que los banquetes todavía son la gran celebración cuando viene un invitado, pues de un jefe de Estado, la gran celebración en una boda, cuando hay algo como muy extraordinario se sigue celebrando el banquete. Y además los banquetes siguen conservando un componente de teatralidad, de artificio, y tienen que tener un nivel donde se manifiesta la magnanimidad del que invita, su nivel y sobre todo la deferencia que tiene hacia los invitados, y a medida que el invitado es más importante, tenemos que tener objetos y acciones mucho más importantes, desde la comida hasta todo lo que se pueda ver. El origen del banquete, además, como intercambio de ideas y como concepto intelectual, hay que retrotraerlo a Grecia en los symposium, los convivium latinos, donde era en principio para beber, pero era una tertulia que tomabas
pues algo de picar al principio y luego se convertían en esos banquetes, como estamos viendo, que bueno, que está el suelo alfombrado ahí de restos y tal, un poco pues guarrindongo, pero en definitiva he puesto esto porque se ve que ya van creándose una serie de vajillas específicas. Y además en las vajillas ya se iban poniendo alusiones al principio fáciles, al agua, al vino, pero después ya empezábamos que si el agua es Baco, que si el vino, perdón, que si el agua es, el océano, por ejemplo, o Neptuno, o Anfitrite, o las sirenas, o los tritones, que si el vino es Baco, por ejemplo, en un ambiente cristiano sería Noé, por ejemplo. Pero claro, es que el simposio es también propio de la historia de la filosofía y, de hecho, las grandes traducciones de Platón y demás, pues han sucedido esos diálogos que se daban donde se expresaban pensamientos básicos para esta historia, han sucedido en un convite. Claro, nos vamos a trasladar en el tiempo al Renacimiento y llegamos al banquete principesco. Entonces, bueno, pues vemos aquí la escena donde además de comer, estamos viendo que hay una fiesta de los sentidos. Hay la vista, donde se van a presentar viandas, pues, aderezadas de muy curiosas maneras, a veces eran castillos, a veces eran ciudades, o cosas alegóricas. Si era pescado lo vestían a lo mejor de faisán, si era un faisán parecía un pescado, o sea, se jugaba incluso con el engaño, con el equívoco. Olían, también había aromas, había flores, los propios aromas de las viandas, se traían como si fuera un teatro, se rodeaba también de belleza y vamos viendo que hay una serie de mobiliarios, especialmente el aparador, que es una estructura escalonada, donde vamos a ir poniendo todo lo que en principio se necesita a lo largo de la comida para ir sirviéndolo. Pero eso va a ser todavía más grande. Se va a ir haciendo enorme y entonces se va a poner no solamente lo que se necesita, que es lo que podemos coger más cerca, sino en los escalones más altos vamos a poner vajillas de aparato que digan, pero qué casa más rica es esta. Entonces, también vemos cómo, dependiendo de la calidad del invitado, va a tener derecho, o del anfitrión, va a tener derecho a tener sobre la mesa cosas más ricas o menos ricas, objetos. Por ejemplo, esta fuente salero es mucho más importante que, por ejemplo, lo que están los burgueses frente a los nobles, pues que están ahí comiendo con una mesa más sencilla. Y vemos también cómo el aparador está funcionando y cómo, por supuesto, es una fiesta de los 5 sentidos, porque no falta la música, por ejemplo, no falta la conversación y todo, desde el tacto de los manteles, de las viandas, etcétera, todo conviene para exaltar esa especie de recreación mágica que tiene el acontecimiento. Entonces, como decía antes, llega a ser un pretexto el aparador para la exhibición de grandes tesoros. Estamos viendo imágenes de las bodas de Caná de Veronés en el Museo del Louvre, y entonces son detalles. Vemos cómo han creado, al estilo de la antigua Roma aparatoso, pues un aparador de plata. Claro, estamos hablando de plata, pero ¿y si fuera de cristal? Es que era impensable que alguien podía poner un aparador de cristal, si acaso al novio y a la novia se les está entregando la copa de cristal. Y bueno, aquí se supone que es el milagro del agua convertida en vino y digamos, el sommelier o el encargado de la bodega de la época está mirando también en un vaso transparente que se supone que es un vaso precioso, viendo la calidad del vino. Entonces, claro, la elaboración artística y la carga teórica e intelectual también eran un plus añadido de los vasos. Ya volvemos al mundo griego. Vamos a ir más lejos. Primero era el vino, después Baco, después vamos a ver qué mito extraño, vamos a comprobar que sea un juego de acuerdo con los que van a venir a tomar este vino. Entonces vamos a ir cada vez más lejos y además vamos a hacer un juego que solamente la gente que está, digamos, en el contexto va a entenderlo y nadie más, porque esto va a ser como muy específico. Y vamos a ver a dónde llegamos. Entonces, claro, vamos a empezar a cargar todos estos vasos de detalles que nos van a decir, es que son obras de la antigüedad romana, es que están, digamos, involucrados en su propio mundo, en sus propios conceptos. Un ejemplo. Arriba tenemos, por préstamo del Museo de Gli Argenti en Florencia, esta redoma
que está relacionada con un banquete nupcial porque entró en la colección Medici por la boda de Cristina de Lorena, con Fernando de Medici. Tiene dos escenas, una delante, otra en el reverso. En una escena siempre se ha dicho que era Apolo y en la otra pues está el rey Midas con los sátiros y con las ninfas. Bueno, pues ¿qué representa todo esto? Apolo u Orfeo, porque es muy difícil distinguir, ya lo explico en el catálogo por qué puede ser esta duda, hacen un concurso con Marcias y dicen, bueno, pues vamos a... tú tocas la flauta, la siringa, la flauta esta de la doble, la ulos, todos estos instrumentos pastoriles, y yo toco la cítara, que es un instrumento noble y delicado, y entonces dicen que cuando tocaban los sátiros los animales salían corriendo a esconderse y que cuando tocaba Apolo, pues que salían todos extasiados a escucharle. Bueno, pues bien. ¿Qué pasa? Que había un juez, un imprudente, que era el rey Midas, porque todos los mortales que se metían en concursos de dioses siempre acababan mal parados. Y entonces, así y todo, dice, pues a mí me gusta más la música de Marcias. Vale, pues se enfada Apolo, que había intentado ganar el concurso de todas las maneras, incluso invirtiendo, diciendo que había que cantar para acompañar, cosa que era imposible con un instrumento de viento, que invertir el instrumento y tocar, él invertía la cítara y tocaba igual, pero el otro no podía. Total, a pesar de todas sus malas artes, el juez, dice que le gusta más la música del sátiro. Y entonces ya sabemos lo que pasó después, lo desolló. Y encima al juez, a Midas, le puso orejas de burro. ¿Pero por qué está en esta frasca? Pues porque están hablando de música cortesana contra música popular, como si una es muy exquisita, la otra muy zafia. Y además, posiblemente se refiera a que cuando vino Cristina de Lorena a sus bodas, se hizo una especie de ópera, no es propiamente una ópera, una pieza musical un poco dramatizada, que se llamaba La Peregrina, que la representaba ella, que venía de Francia para casarse a Florencia, y donde Apolo y Dionisios, o sea, Baco, le acompañaban a la novia para ingresar entonces. Entonces, puede ser que todo esto esté relacionado. En cuanto a la composición, pues hemos visto que el autor se ha inspirado en el Parnaso de Rafael, de las Estancias Vaticanas. Este es un grabado de Marco Antonio Raimondi, y aquí ha cogido, por ejemplo, esta figura que vemos aquí, ha recompuesto Apolo u Orfeo con esta y con esta, o sea que ha hecho ahí una mezcla, pero que indudablemente la ha tomado del grabado. Y bueno, y llegamos a otro elemento también para poner un poco más de pimienta en este asunto. La Academia dei Facchini de la Val di Blenia. ¿Y qué es eso? Pues eso era una especie de grupo que se hizo medio en broma, medio en serio, pero que estaban metidos los intelectuales más importantes de Milán en el plano teórico-artístico, todos metidos. Era en principio secreto, se ha sabido a través de estudios de un italiano, Dante Sella, en los años 90, se sabía muy poco de ellos. Los Facchini eran los porteadores que venían, eran como mozos de cuerdas y brutotes que venían del Valle del Ticino y todo eso, del norte de los Alpes. Y bueno, ellos incluso inventaron, los de la Academia, un idioma propio, como un poco para burla, un poco para que fuera secreto. Hicieron sus poesías, y escribieron muchas cosas en sus poesías, y estaba, pues, por ejemplo, Annibale Fontana, un escultor importantísimo, del que hay obra arriba, grandes tallistas de cristal como Tortorino, bueno, y otras muchísimas personalidades, entre ellas un sobrino del cardenal Borromeo. El cardenal Borromeo, después del Concilio de Trento, viene a Milán y, bueno, implanta en Milán, mejor dicho, lo que son las instrucciones. Las instrucciones son como una especie de normas sobre cómo debía ser el arte sacro. Y entonces empieza a decir que nada que huela a pagano se va a admitir en la iglesia, que se acabaron lo de llevar a la gente desnuda o medio desnuda, que no se podían poner mascarones porque eso era absurdo, ni perros, ni gatos, ni paisajes porque distraen, que todo tenía que ser elevado, solemne y maravilloso. Y claro, esto era todo lo contrario. Entonces hay una lucha teórica, por decirlo así, entre el mundo, digamos, apolíneo, que es el del resplandor, el de la norma,
forma, el del arte canónico y maravilloso, y el mundo de la creación artística que tiene elementos, golpes desiguales, pero al mismo tiempo geniales, que es oscuro, que es casi pues como la historia esta que tenían algunos artistas de principios del siglo XX y finales del XIX con el mundo de la droga, incluso, que intentaban violentar su propia mente. Entonces, pues ese punto de creación convulsiva contra lo ordenado. Y estos querían la libertad, digamos, de poder seguir con el mundo clásico, porque para ellos era muy importante. Entonces, claro, estaba Pirro Visconti Borromeo, que era sobrino del cardenal, como digo, además era un potentado, porque bueno, es el que crea, entre otras cosas, el maravilloso ninfeo en su villa de Lainate, que está cerca de Milán. Y digamos que esa villa es un poco como el mundo que querían reflejar estos artistas. Y entonces, entre tanto, pues había mucha discusión teórica, porque los tratados de Lomazzo, precisamente, que luego se queda ciego, es un pintor y tiene que explicar en palabras todo lo que ya no puede ver, son la antesala del pensamiento artístico moderno. Y, sin embargo, Borromeo pues está con su línea contrarreformista. Y, por ejemplo, que el arte tiene que ser como muy sagrado, muy así. Y llegaba, pues, a lo mejor Archimboldo, que es un pintor muy peculiar, y entonces hacía pues unos cestos que estamos viendo ahí, de frutas, de verduras, y al invertirlos, pues hacía unos rostros bufos, que era una forma de contestar en broma, pero muy seriamente desde el punto de la pintura, porque son obras maestras, a las pretensiones de arte sacro, que luego, por cierto, iban a llegar a España pues en toda su fuerza. Y luego, digamos, ¿y para qué servían estos cristales y dónde se ponían? Pues la idea era que eran un todo, o sea, era como un universo donde formaban parte de lo pequeño y de lo grande. Entonces, el ninfeo precisamente de Lainate es muy curioso porque además de ser uno de los ninfeos más bellos de Italia, claro, ninfeo es una tradición del mundo romano que decían que si se hacían en las casas un lugar donde húmedo, con vegetación, donde pudieran vivir las ninfas, esa sería una casa feliz. Entonces el ninfeo pues fue como una especie de tradición, se puso de moda y era un sitio como mitad jardín, era un complemento de los jardines, mitad gruta, mitad jardín, gruta artificial, por supuesto, pero como medio juego de la naturaleza, con agua y demás, a veces muy complicado, muy artístico. Bueno, pues uno de los mejores es este de Lainate, y entonces en los inventarios tras la muerte de Visconti, de Pirro Visconti, se detallan que había muchos cristales, muchas otras piedras de color y copas de distintas formas, había barcos, animales, etcétera. Incluso se explica que hay sirenas y demás en este ambiente. Entonces, pues pienso que posiblemente era la continuación de la forma de exhibir todas estas cuestiones, que no solamente eran mágicas en sí mismas, sino que necesitaban un entorno mágico, como decididamente es este ninfeo, que lo llaman incluso el antro mágico. Entonces, claro, cuando nos enfrentamos a esos seres y vemos lo anómalo, es decir, no lo monstruoso, sino lo anómalo, esas combinaciones extrañas que hay para producir animales inventados, formas que no hemos visto nunca, realmente era totalmente inventado o también se incorporaban los límites del conocimiento. Es que estaban de moda entonces las cámaras de maravillas que agrupaban, ya saben, la naturalia, la artificialia, la mecánica, etcétera, y entonces estaban, por ejemplo, pues complementando con tratados. Esta es la física curiosa de Schott. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo que representa las fauces de un tiburón, un escualo, pues ya bastante científico, y sin embargo vemos ornamentaciones, que esta es de Ruet, pero es una edición tardía de Neavico, pues cómo se van creando, por ejemplo, pues todos estos animales que mitad es leopardo y tienen los pechos femeninos, como esta bicha, por llamarla así, o dragón, que no sabemos muy bien lo que son, que están en los vasos que estamos viendo en la exposición. Entonces, también es verdad que el mar, por ejemplo, que era enorme,
pues estaba poblado de monstruos, por ejemplo, en la cartografía, cuando vemos el Atlas de Ortelius y vemos Islandia, que fíjense que Islandia tiene un poco la forma del dragón, pues como era una tierra prácticamente ignota, pues allí han pintado a todos los monstruos que les ha dado la gana. Pero, sin embargo, en este repertorio de Adrián Colaer, ya los animales que vemos marinos en la portada ya son reales, es decir, tenemos las formas reales. Entonces, claro, he puesto de ilustración el pez de Albarracín, que es un poco todavía en la línea de los monstruos y elementos extraños que aparecen. Y además, hay experimentaciones. Por ejemplo, Leonardo da Vinci escribió sobre todo, habló sobre todo, y además tenía unas ideas muy curiosas de raíz neoplatónica que venían posiblemente inspiradas por la Academia de Florencia, que entonces se traducen, por ejemplo, los textos órficos, que son documentos, poesías antiquísimas griegas, etc. Y él decía que si se tomaban las partes de distintos animales y se recomponía uno y salía uno nuevo, que ese animal tenía que ser creíble, aunque no existiera, porque se había tomado de partes que existían realmente, y que además era una esencia nueva que tenía incorporada no solamente las partes de lo que se había formado, sino que incorporara la naturaleza en el material que estuviera hecha. Entonces, por ejemplo, se experimentaba, y así está en algunos vasos, si se fijan, que, por ejemplo, si vamos a poner un pez, pues le vamos a poner plumas en vez de escamas. Si vamos a poner un animal de tierra, pues le ponemos escamas. Y si es un animal de fuego, como sería el dragón, por ejemplo, que él habló mucho de los dragones, que los dragones se encuentran por todas partes. Aquí tenemos la boca del vaso de los dos bebederos con la imagen de Minerva. Aquí está el de las 4 estaciones. Ustedes descubrirán cuando vean los vasos que están llenos de dragones. Y era un divertimento de la época y era una forma de expresar ese anima mundi en el que creían pues, los neoplatónicos, que todo era parte de un todo. Y además hubo un movimiento muy curioso, el animismo o vitalismo, que consideraba vivos y cambiantes a todos los seres. Entonces, esas combinaciones, como he explicado, surgían nuevos seres, monstruosos pero creíbles. Entonces, había un punto de juego. En principio vemos, por ejemplo, está abajo en el tesoro, como es piedra de color, una piedra dura, pues no ha entrado en la selección de los cristales, pero es una boca abierta y vemos al lado una boca abierta de cristal que les dejo para lo último, de dónde sale esta boca, pero la tenemos muy cerca, y las chimeneas de Villafumane, que imagínense lo que es esta boca monstruosa en el momento en que le prendemos fuego a la chimenea. Pues tiene que ser un espectáculo bastante curioso. Y el grabado de arriba pues es de los tipos anamórficos que veían el cuerpo, pues que la boca era un horno, que los ojos eran ventanas, etc. Entonces eso estaba como muy de moda y no es que sean cosas muy raras, es que ahora no lo valoramos porque hemos perdido las referencias. Una explicación clara. Por ejemplo, ¿ustedes se creen que una persona de la Edad Media ve un disco rojo con una barra blanca y sabe que eso significa que no pueden entrar los carruajes en un sentido determinado en una calle? ¿A que no? ¿A que sería imposible? Bueno, pues nosotros tenemos referencias como esas que se han perdido igual. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo, el Sacro Bosque de Montmartre en Viterbo, que se inicia en 1550 y hay algunos temas que también vamos a encontrar en los vasos. Por ejemplo, también otro tipo de cuestión, los himnos órficos, que he hablado de ellos, eran invocaciones muy antiguas a los dioses primigenios, por decirlo así, pero tenían un sentido práctico, era siempre para desear algo bueno. Era una invocación, posiblemente se hacía una libación y se quemaban perfumes. Muchos de estos vasos posiblemente podrían haber sido concebidos como perfumadores. Y aquí una cosa muy importante, todos los vasos se pueden usar. Y todos podían haber tenido alguna función y a veces en el mismo vaso hay pistas sobre su posible función. Pero eso no quiere decir que se usaran, porque usarlos era ponerlos en riesgo y además simplemente con el hecho de decir voy a hacer un perfumador, pero es tan precioso que no tengo por qué usarlo. El caso es que, como digo, al invocar, por ejemplo, a Océano, encontramos que no solamente se trata de que estamos quemando perfumes, sino que me están contando en esa invocación que Océano tiene unas aguas que rodean la Tierra y que en esas aguas están los tritones, están las nereidas, pasa Neptuno con sus caballos, etc. Me está describiendo, en definitiva, lo que hay en el fondo de los vasos, que hay muchísimos. O sea, me está describiendo el borde del universo.
Y vemos diseños, incluso redondos, pues para piezas de plata, de cristal, de piedra, de todo lo que se antojaran hacer los orfebres y los artistas, pero ya pensados en esa imagen. En cuanto a los autores, piensen ustedes que las piezas están sin identificar, que son completamente anónimas, en el sentido de que hay muy pocas, lo que es al principio, al examen físico, que hay muy pocas firmadas, poquísimas, entre la totalidad de las que existen. Y por tanto se han tenido que hacer, viendo características externas, cruzando documentación, intentando identificarlas, pues unas asignaciones que a su vez han sido pie para otras asignaciones. Entonces, en la exposición tenemos 20 obras. Aquí se impone la prudencia siempre, es decir, se atribuyen, pero queda mucho por decir. Más o menos las atribuciones son razonables, se han revisado y entendemos que de momento pues, son bastante certeras. De Francesco Tortorino, que quizás sería el más antiguo de todos, tres obras muy importantes porque es un escultor del que hay poquísima obra. Dos ciertas, documentadas prácticamente, y una atribuida. Una atribuida como cuestión abierta al escultor Annibale Fontana. Una al célebre Gasparo Miseroni, de la saga de los Miseroni. Otra a Octavio Miseroni, su sobrino, y a su hijo Dionisio, que son los del taller de Praga. Al taller familiar, que no puedes identificar qué autores, pero sin embargo sabes que es la obra colectiva de ellos, una y dos más con interrogantes. Al taller de los Araki, 9, nada menos. Y además queda una que no tenemos claro de dónde pueda ser, hay muchas variantes, y podría ser alguna de Giulio Taverna e incluso algún tema como los camafeos de esta pieza que estamos viendo, la fuente del Hermafrodito, que es esta redonda, que podría ser de Jacopo da Trezzo, que también están atribuidos a Fontana. Bien. Empezamos a darles unas líneas muy breves. Francesco Tortorino fue uno de los grandes artistas de la talla del cristal y las piedras duras en Milán, autor también de muy estimados camafeos. Perteneció a esa academia que llamamos del Facchini de la Val di Blenio, igual que Annibale Fontana y otros artistas. Su estilo es muy cercano, es un estilo de figuras pequeñas, muy cercano al de Valerio Belli y Giovanni Bernardi. Tengan en cuenta que siempre se talla quitando elementos, como pellizcando, como quitando materia de la superficie. Siempre será una talla en hueco y que por efecto de la luz la vamos a ver en relieve, en todos los vasos, excepto los mascarones y las figuras que lógicamente están talladas como relieves y altorrelieves y bultos redondos. Francesco Tortorino nos trae a Madrid la columna con triunfos de la monarquía hispánica. Entonces, en la misma noticia donde se vende la columna, se entrega para la venta, dice, está historiada de mano del mismo Francesco y la historia se refiere al rey de España. Y se inspira en la columna trajana, tiene varios elementos, por ejemplo, este es el célebre Tempieto de Roma, que se hizo bajo el auspicio de los reyes católicos. Este es Carlos V, que como vemos tiene un timón dominando el mundo, y algunas batallas virtuosas. Bueno, realizada entre 1554 y 1565, el autor tardó 11 años en hacer la columna. Cuando ven ustedes la columna, la verdad es que se comprende que tardó 11 años. Formaba parte de un espejo, pero no un espejo para mirarse, sino un espejo para, digamos, guardarlo como un objeto simbólico, que teóricamente podía haber sido destinado para Felipe II. Y de hecho tenemos todavía la imagen de la columna, que es el non plus ultra, con la bola del mundo encima, que por cierto no tiene Australia, pero sí tiene Florida, o sea, como se conocía el mundo entonces. Hemos puesto imágenes, las que están en color, iluminadas, son imágenes ya tomadas en la propia exposición, mientras que las que están en blanco y negro son rasantes que proporciona el Museo de Florencia para mejor ver los detalles. Entonces, pues estamos viendo cantidad de detalles, incluso hay figuras que se relacionan con su otra pieza que tenemos en la exposición, y al limpiarlo, al hacer la restauración, en fin, limpieza y desmontar esta columna, apareció un escudo con unas marcas de la ciudad de Génova,
que hemos identificado como de la familia Pallavicino-Rospigliosi, importantísima. Está por empezar la investigación, pero bueno, ya tenemos una idea claramente. Vemos aquí en un nobiliario italiano que son los Pallavicino genoveses y demás. Bueno, precisamente por su semejanza hemos atribuido, con reservas, por supuesto, porque esto hay que cerrarlo, el vaso de Moisés, tanto por el aspecto de las figuras, la disposición de las escenas, y podrán ver ustedes cerca, comparando unos con otras, que se parecen bastante. Pasamos después a Annibale Fontana. Annibale Fontana es un personaje muy curioso, es escultor de lo grande y lo pequeño, porque era lo mismo, escultor de camafeos, era orfebre y además un magnífico tallista en cristal y magnífico escultor, uno de los mejores de Italia de su tiempo. Y de él dice Morilla en La nobiltà de Milano, que bueno, va recogiendo todo lo importante que se hacía en Milán en su época, dice: este virtuoso archivo de destrezas fue excelente en diversas nobles virtudes. Primeramente, fue raro y divino en la talla de figuras, paisajes, perspectivas y otras cosas extraordinarias en el cristal de roca. Tesoro del Delfín incluye una obra de gran calidad que prácticamente toda la crítica atribuida a Annibale Fontana, aunque tiene puntos de contacto con otros artistas. Voy a ir un poquito más rápido porque quería darles una panorámica completa y se está, digamos, ya ajustando al tiempo. La tortuga, por ejemplo, al pie recuerda la copa de lapislázuli que hizo Gasparo Miseroni para Cosme de Medici, quien tenía como divisa precisamente la imagen de una tortuga y el lema «Apresúrate despacio», festinalmente, que viene a decir «Vísteme despacio que tengo prisa». Bueno, pues es un punto de contacto interesante. Sin embargo, la crítica ha definido que esta era una obra de Fontana por el parecido con la copa de Proserpina, con esta figura y con esta del estío. Bueno, esta es la que aparece en el vaso de la tortuga, pero la he invertido para que se vea un poco la correspondencia. Es cierto, pero también es verdad que otras labores se parecen. Entonces, bien, de momento tenemos siempre esta idea. ¿A favor de que sea Fontana? Pues es que se inspira en la gran escultura romana y renacentista. Aquí vemos pues una divinidad fluvial del Museo del Vaticano o los ignudi famosos de Miguel Ángel de las tumbas mediceas, que los vemos precisamente en la popa de diminutas figuras que ustedes tendrán que descubrir en la popa del barco de la Tortuga. Y esto, pues, un elemento de la parte marina. O, por ejemplo, su conocimiento de todo lo que eran, pues, dibujos, grabados, incluso literatura emblemática, como esta de Barthélemy, Picta Poesis, o, por ejemplo, los dibujos de Etienne Delon, los Le Combat de Dieu Marin, frisos de personajes infantiles que son alusivos a la paz y la guerra, la inocencia, pues por ejemplo, pues aquí hay del templo malatestiano, hay un anónimo paduano, en fin, no quiero, vamos a ir un poco más deprisa. Pasamos a los Miseroni. Estoy haciéndolo un poco por orden, porque el primer taller que realmente llega a ser importante por sus encargos es los Miseroni. Los Miseroni son varias generaciones, 6 generaciones que ya están dedicadas a la talla de vasos y que además acaban, digamos, fuera de Milán, acaban en Praga. Entonces dice, estos Miseroni han tenido tal éxito en la elaboración de vasos de cristal de roca que están entre los primeros en esta destreza y han encontrado secretos raros, extraordinarios en el arte del cristal, en hacer vasos de diáspero, ágata y otras piedras finas. Eran los más importantes de mediados del siglo XVI. Gasparo nace hace 1518, muere sin descendencia, y Girolamo, que nace en 1522. Entre sus hijos destaca el mayor Giovanni Ambrogio, que dicen que era un gran tallista, Julio, Aurelio, Octavio, César, Alessandro, Hipólita, que ella se casa con Annibale Fontana. Perdón, no, un momento, esto está mal, porque con Annibale Fontana se casa Hipólita, pero Hipólita no es de esta rama, es de la otra, de los Araquí. Perdón por la incorrección. En definitiva, los Miseroni tienen 2 líneas, una muy elegante, que representa pues, estas formas clásicas, como estamos viendo en los grabados de los primeros que se hacen sobre los vasos, como las series de Musi o de Vico, y siempre esa idea que también tenemos arriba en la exposición, un ejemplar, de esas jarras con muy delicadas ornamentaciones que no son casuales. Por ejemplo, tienen aquí los grabados de Musi, pero que están tomados de los mármoles que quedaban del Ara Pacis Auguste. Y hay muchos detalles, por ejemplo, si vemos estos caracoles que están
al borde del grabado, que casi ni se ven, vamos a encontrar caracoles aquí. Si vemos las aves, vamos a encontrar las aves aquí. Es decir, que eran interpretaciones, pero muy ajustadas a lo que querían, que quedara el espíritu ese de la antigüedad romana siempre presente. Por ejemplo, una de sus obras que hemos atribuido a este autor, a Gasparo, ¿es un basilisco, es un dragón o es un caqueseitao? ¿Qué es un caqueseitao? ¿Qué es un dragón? Por lo pronto, basilisco no es, que es como se ha llamado siempre, porque el basilisco, como vemos en el grabado, era un animal que mataba con la mirada. Entonces, tenía una característica, sí que se parece un poco, la cola, la pinta de sierpe, tal, que tenía cresta. Y este no tiene cresta, luego no es un basilisco. La cresta parece ser que cuando iba a matar con la mirada se ponía como enhiesta y entonces era cuando disparaba el veneno de sus ojos. ¿Qué es el caqueseitao? Pues el caqueseitao es un ejemplo de esos límites del conocimiento, si se han incorporado o si no se han incorporado los vasos, que puede ser que sí, porque estamos viendo ejemplos en plata. Por ejemplo, estamos viendo una obra, algo posterior, que ya incorpora esta estética como una novedad para hacer un vaso con una nuez de las Seychelles, y que era el caqueseitao, pues unos bichos. Bueno, es que hay que decir que era Méndez Pinto, un portugués, que era un poco aventurero, que escribe todas sus andanzas, lo llaman la peregrinación, y yendo por la isla de Sumatra a visitar al rey Bata, dice: vimos aquí también unos bichos de aspecto muy original y extraños para nosotros, que los naturales llaman caqueseitao, del tamaño de un pato grande, muy oscuros, con escamas, tienen escamas los dos, y una fila de espinas. Por lo pronto este lo tiene, que ni siquiera los ejemplares orientales lo tienen. Este tiene escamas, espinas en el lomo. Del tamaño de una pluma de escribir. Bueno, tan grande no la vamos a hacer, claro. Y con alas similares a los murciélagos, lo tienen los dos. Cuello de cobra, lo tienen los dos. Y un modo de espolón de gallo en la cabeza, lo tienen los dos. Con la cola larga, verde y negra, parecida a la de los lagartos de esta tierra. Estos bichos vuelan dando saltos y cazan en los árboles monos y animales de los que se sustentan. Hay quien niega su existencia, pero pasaron a la iconografía y posiblemente era una justificación de haber visto el dragón oriental. Bueno, sea así o no, pero, por ejemplo, para que veamos hasta qué punto son exactos los vasos, lo que se representa en los vasos y hasta qué punto se quiere hacer una cosa exacta. Tenemos, por ejemplo, esta imagen de una máscara, pero tenemos también en el vaso del Museo del Louvre, que aquí estamos viendo la pintura de Desgoff con su reproducción un poco combinada con otras escenas, pues el Génesis. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una vid. Después, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, o sea que estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, lo taparon, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, o sea, teniendo ellos vueltos los rostros, tal como está hecho en el vaso. Y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué pasó? Que el mayor, como se había reído del padre, fue castigado. Pero es un ejemplo, cuando lo vean ustedes, cómo los dos hermanos están no está desnudo, acostado, borracho, y cómo los hijos le tapan con la cabeza vuelta. Es que han reproducido exactamente el pasaje. Llegamos después al taller de Praga. Octavio había nacido hacia 1567, es otro de los grandes artistas, y entonces se le llama al taller de Praga porque su hermano, uno de sus hermanos, había llevado pues una joya para el emperador y se establece en Praga. Y entonces ahí hacen un estilo muy personal. Ya vamos a elegir el cristal, pero de color. Vamos a empezar en un cuarzo con tonalidades, no tan transparente, no como el cristal de roca habitual, sino que tiene unas bonitas tonalidades color humo, que van incluso hasta lo negro del todo, unas tonalidades que a veces son un poco como si hubiera fuego con humo, pero un humo oscuro, pues todas esas tonalidades lo llaman cuarzo citrino, lo llaman cuarzo ahumado, pero empieza también a crear algo que se ve la materia. Y entonces ya vamos a ir a cosas más despejadas, no va a haber prácticamente imágenes y vamos a crear algo abstracto. Y en esa tesitura tenemos a Dionisio Miseroni y su familia en Praga, este fantástico cuadro que pasó un incendio y por eso pues tiene un poco un aspecto un tanto extraño, un poco lavado.
Pero hay varios planos. Ya hemos visto el taller donde estaban los operarios, hemos visto cómo se pulían, cómo están las cubetas para todo lo que son las materias refrigerantes y los abrasivos, y cómo vemos, por ejemplo, que está el padre rodeado de la mujer y de sus hijos. ¿Qué hacen? Pues aquí tenemos la niña que con la madre, que ya hemos visto que seleccionaba joyas y gemas. El padre que está hablando con el hijo mientras acaricia a la pequeña, y el hermano que está almacenando, que por cierto el hermano llegó a ser también lapidario, bastante importante, por cierto, pero ya un poco un fin de saga. Está almacenando piezas que son las más importantes de la colección, incluso que son las grandes joyas de la colección de Viena. Ferdinand Eusebio está colocando sobre el mueble, desmontada, la pirámide. La pirámide se sacó de un bloque que se consideraba milagroso por el tamaño, se fue vaciando y del interior se iba vaciando y alargando. Es decir, todo salió del mismo bloque, una pieza de casi 1,5 metros, y entonces que incluso tiene sus dibujos que están en la Albertina de Viena, y se pueden advertir también otros vasos que estaban almacenados en esta representación, como este que está en Liechtenstein. Y entonces, bueno, se considera que la pirámide es un poco el canto del cisne, el final de esta milagrosa saga de Milán. Es curioso que la mano tiene una esmeralda enorme, la mayor que se conoce, de 2.680 quilates, que la hizo también por mandato del emperador con una condición, que no se perdiera casi nada. Hizo un ungüentario donde muy poco se perdió de toda esta prodigiosa esmeralda. Está expuesta en Viena, en Hofburg, se puede ver, y él, claro, está muy orgulloso porque además el emperador, les había hecho nobles. Y vemos, por ejemplo, a los dos hijos menores que están ahí pugnando por ofrecer al padre unos bloques de cuarzo citrino, tiene una tonalidad amarilla, y bueno, como fantasía propongo, digo, pues si sería el mismo con el que se hizo el velón que tenemos atribuido a este maestro, porque el velón es bien bonito. Podría encenderse, claro, es un velón morfológicamente, y nos preguntamos si otros que hay, por ejemplo, como estos en Viena, que son lámparas, pues pudieron alguna vez encenderse. Pudieron, no quiere decir que se hiciera, pero aquí es más bonito porque lo que aparece es que, bueno, lo que aparece es la configuración, pero... a ver, ¿qué ha pasado aquí? Bien. Como si se hubiera acabado de apagar. Y entonces todavía está extinguiéndose la llama como si estuviera por dentro, y las volutas de humo se están esparciendo por el interior, como pasa a veces con mechas mal apagadas. Curiosamente, aquí las guarniciones nos han servido para datar muy bien la pieza porque, como vemos, son sobre todo de una línea que se llama Silhouette, que eran finísimas, están embutidas en la masa de oro, en esmalte negro, y siguen los repertorios de los años 20-30 del siglo XVII, con lo cual sería un hombre muy joven que estaría colaborando con su padre todavía en el taller. Pasamos ya rápidamente a una de las obras más bellas de la colección de Luis XIV, que es este importante vaso con las historias de Susana y Judith. Entonces se ha planteado si podía ser una decoración de Giulio Taverna o del taller de Miseroni, porque hay una escena que coincide con una placa firmada con Giulio Taverna. Lo curioso es que esto es un vaso medieval que ha sido retallado en el Renacimiento, y por eso tiene esa forma tan peculiar. Y en cuanto a la decoración, ven ustedes que todos estos monstruos, estos seres, el hombre y la mujer, que se convierten en plantas y demás, pues provienen de fuentes bien definidas y sobre todo de toda una tendencia de grabados que, como siempre, están inspirados pues, en las pinturas murales romanas, etc. Fíjense, por ejemplo, que este otro, que también es un vaso medieval retallado y también está en el Louvre, tiene la misma escena que aquí. Entonces vemos un poco cómo son las características de estos talleres y pasamos a los más importantes, aunque sea brevemente, que aquí sí, son los 5 hermanos Saracchi, y además aquí sí, Hipólita se casó con Aníbal Fontana. ¿Por qué he puesto un escudo? Porque es curiosísimo que todas estas familias, tanto los Miseroni, que acaban siendo nobles, los Saracchi de entrada lo eran, y también lo era Fontana. En una
país como España, donde ya sabemos que Velázquez tuvo que luchar de la forma que luchó para demostrar lo que es la liberalidad y la ingenuidad de la pintura, pues parece raro, y eso da idea del aprecio que se tenía en el entorno hacia este tipo de obras, que nadie iba a discutir, que no eran incluso los autores de las clases más altas y más nobles y más selectas de la sociedad, en los propios autores. Entonces, ¿cómo no? Los comitentes y los destinatarios. Entonces, ellos trabajaron para el duque de Alberto de Baviera, hicieron un enorme vaso, el mayor de cuanto se ha fabricado en cristal, lo estamos viendo, a modo de huevo con su asa, enteramente tallado con figuras en hueco con la historia de José. Y también estamos viendo la galera que se hizo para Fernando de Medici con la boda de Cristina de Lorena, la fuente de cristal, que también estamos viendo cómo van recogiendo a través de Morilla y otros autores pues las noticias sobre estas obras que, según salían del taller, convulsionaban, revolucionaban la propia ciudad. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo ya de los últimos, que es una proeza técnica en la bandeja de Hermafrodito, porque es de una sola pieza de cristal, aunque parezca que hay varias. Creíamos que la del centro era una pieza intercalada, qué bonito esa especie de aro, pero es una pieza entera. Entonces, esta tiene además incorporado una historia rarísima, porque la historia del Hermafrodito no es habitual, y es la imagen doble del amor perfecto. Recuérdese que Zeus desconfía de los humanos, desconfía de su poder de aprendizaje, de su agresividad, tiene miedo de que sean competencias de los dioses y lo divide al ser humano, lo separa entre hombre y mujer, que siempre esas mitades estaban anhelándose. Entonces, el hombre completo es la imagen del alma que ha llegado al final de la obra alquímica, por ejemplo, porque la alquimia se tradujo en clave filosófica y a veces en clave cristiana. Entonces, el Hermafrodito, como estamos viendo en este fragmento del Splendor Solis, que es un manuscrito maravilloso, pues está con el huevo, que es la imagen, digamos, primigenia, y cómo tiene en su mano todo el universo creado, porque es el no va más del hombre. Pero también hace referencia, aquí abajo vemos la historia del Hermafrodito. El Hermafrodito va por el bosque a cazar, se encuentra una fuente y encuentra una ninfa que le dice que quiere, en fin, tener amores con él. Él se resiste un poco, pero cuando entra a la fuente, la ninfa, como está en el agua, pues entra allí, se funde con él y le pide a los dioses ser un solo cuerpo, y entonces los dioses le conceden ese hecho, y el Hermafrodito es un doble ser, pero que también representa al rey de doble cuerpo, el rey que además de persona es el lugarteniente de Dios en la tierra, porque reina por la gracia de Dios, y era una teoría medieval de valor político que pudiera estar representada aquí. Y además están los 12 Césares en el ala de la bandeja. Y además, es verdad que siempre se ha dicho que estos camafeos, que si eran de Aníbal porque era un gran artista que trabajaba camafeos. Es verdad también que los Miseroni lo eran. Hay una discusión sobre si esa preciosísima guarnición es italiana, es española o es vienesa. Y lo curioso es que encontramos en el Ulster Museum de Belfast un juego de 12 muy parecidos, erosionados, claro, por estar en el mar, porque eran del naufragio de la galeaza Girona, que se hunde en la expedición de la Gran Armada de Inglaterra, que los ingleses llaman la Armada Invencible. Si era de entorno hispánico, ¿podía ser de alguno de los grandes lapidarios milaneses que trabajaran en la corte? Podía. Por ejemplo, Jacobo de Atretz. Algo tan inocente como puede ser una escena de vendimia, si ya entramos con los sátiros, ya nos vamos a encontrar con una referencia filosófica o por lo menos mitológica. Además, las referencias a la antigua Roma, que estamos viendo también, la Copa de la Vendimia, otra del mismo taller de los Araki, pues a veces son muy sutiles, pero digamos, si es una vajilla y estamos viendo las guirnaldas del comedor de Libia, pues digamos que estamos con una referencia en el Palatino pues muy concreta y muy adecuada para el tipo de vaso que es. O, por ejemplo, también podemos ver cómo se aprovechan los perfiles, como, por ejemplo, abajo, donde están talladas las piezas, en esta redoma de Midas que ya hemos visto antes, pues son más grueso el cristal y arriba es más sutil, para darle esa forma, que por cierto lo comparte con una pieza de la bóveda verde de Dresden, o incluso juegos como este, el estanque en una copa.
esa copa que viene de Florencia, que también es del taller de los Araki, pues vemos que se parece a los estanques de Jardín, sobre todo a esta pesquera o pesquería del Montalto, de Roma, de Villa Montalto. ¿Y qué era una pesquería? Pues como una especie de piscifactoría donde había muchos peces para tener alimento fresco en la cocina. Entonces, claro, si ya empezamos a divertirnos, pues cuando en el estanque estamos labrando el mar completo, con su dragón y todo en el centro. Pero es que si encima lo llenáramos de agua, sería verdad que el mar está dentro de una copa, con lo cual al llenarlo con el uso, como pasa por ejemplo con el jarro de Narciso que está abajo en la sala del tesoro, Narciso que se asoma al jarro cuando lo llenes de agua, es Narciso en la fuente que se está transformando en flor, con lo cual el mito cobra el sentido real. Es decir, se aproxima tanto esto al arte moderno, a esos objetos que necesitan una actuación del propio espectador, lo que es la interacción, que esas teorías demuestran que no hay nada inventado en realidad. Porque, por ejemplo, aquí vemos pues, la historia de Baco y Anfitrite. ¿Qué son los monstruos que hay en la copa de las 4 estaciones? Pues son los marineros que, yendo a la isla de Naxos, un joven Baco que iba en su barco, intentaron raptarle y los castigó convirtiéndolos en monstruos marinos. Puede ser, porque precisamente Anfitrite, que es la esposa de Neptuno, la conoció cuando bailaba en la isla de Naxos. Entonces, ¿qué es lo que representa junto a una copa con las 4 estaciones? Pues quizás sea pues desde la alegría de vivir, de la fusión de las estaciones del año, del paso del tiempo. Hay que estudiarlo, hay que proponer cosas, y cuando poco a poco se van encontrando las fuentes, pues vamos entendiendo mejor este mundo tan cerrado, como es el caso. En la copa vemos Anfitrite, que está tomada de la Venus marina, claramente, y sin embargo, pues en la copa del barco de la Tortuga, pues vemos cómo, por ejemplo, estas figuras se parecen, porque dicen también que muchas de las obras que hicieron los Araki estaban inspiradas en diseños o con ayuda de Aníbal. Aníbal era el cuñado y podía ayudarles en el taller, cosa que es una realidad. Bueno, pues una de las especializaciones de los Araki eran los animales fantásticos. Y hay algunos que son más naturalistas, como el gallo, pero este gallo es curioso, porque el de Madrid es así, es un poco más grande, y hay uno en el Tesoro de la Orden Teutónica en Viena, que es más pequeño, pero es prácticamente igual, son muy parecidas las dos piezas. Y hay noticias de que se repetían los modelos de más éxito a escalas diversas. Las góndolas o barcos, que también era una gran especialización del taller, podían estar formadas por un casco monolítico, todo de una pieza, con figuras fantásticas, las asas, algún dragón, y luego siempre una toldilla con una banderola, que en Madrid, por ejemplo, que tenemos esta pieza magnífica, pues falta, porque está rota la toldilla, pero se ve en el estuche que había sitio para una banderola o cualquier otro detalle. Y también hemos incorporado una joya olvidada, la orza con 2 picos y cabeza de Minerva, que estamos viendo aquí. También estamos viendo cómo era antes de la guerra de 1918, porque esto no funciona. Cuando se robó toda esta parte de aquí, que se parecía más a los vasos, digamos, clásicos, donde se intentó dar la apariencia, y vemos cómo tiene muy importante decoración y no había merecido el interés de la crítica. Y vemos también cómo la decoración de los vasos corresponde a todas esas consideraciones pues, filosóficas, políticas, etcétera. Entonces, pues vemos aquí cómo ese ser antropomorfo no es que se lo haya inventado el autor, es que directamente lo ha tomado de un grabado, como hay muchos. O, por ejemplo, lo mismo pasa con otra de las piezas más espectaculares del Louvre, esta preciosísima digamos, vasija oblonga, que es muy parecida a esta otra de Viena, tiene una decoración maravillosa y se supone que podría ser del taller de los Araki, y está llena de máscaras. Bueno, llegamos al final. Sirvan estos ejemplos para demostrar que este es un arte digno de reyes, sumamente escaso, conservado en unas pocas colecciones europeas y reunido en esta ocasión para ser contemplado como nunca antes lo había sido. Estamos viendo el desarrollo del vaso de la Montería, que no se ha hecho, que sepamos, nunca un desarrollo fotográfico como el que están viendo ustedes, en el catálogo incluso está segmentado, y además el vaso lo estamos exhibiendo completo
puesto que Elena Arias, una restauradora del equipo del Museo del Prado, identificó, mientras se limpiaban estos vasos y se preparaban, el pie y la tapa que estaban extraviados desde 1936. Y, en definitiva, diríamos con Morilla que son rarezas maravillosas que asombran a los inteligentes que las contemplan. Y aquí vamos a ver de dónde había salido la máscara, que he enseñado antes. Esa máscara grotesca con hojas está aquí. Cuando se retira la tapa del dragón ocasquetao de Miseroni, aparece. Quiere decir que solamente lo verá aquella persona que lo manipula o aquella persona que lo sabe. Es evidente que estos vasos guardan estos y muchos más secretos que hay que descubrir, y por todo ello bien puede afirmarse que del 14 de noviembre de 2015 al 10 de enero de 2016, el Museo Nacional del Prado mostrará por unos meses lo que posiblemente sea la Cámara del Tesoro más bella de Europa. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?